Muy buenos días a los hermanos que entran y se unen con nosotros a través de las redes sociales. En esta mañana una alegría de estar entregándole este púlpito a nuestro querido hermano Ayan Adriana, amigo de la casa, y esperamos que el Señor nos pueda hablar como siempre lo hace cuando nosotros abrimos la palabra del Señor. Amén. Así que con ustedes y con nosotros el mensajero de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Miren, Dios es maravilloso porque Él nos hace sentir en familia, aun y cuando no nos conocemos. Y de verdad que es para mí un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Amén. Cuando veía a las mujeres, las imágenes que pusieron de las mujeres y de ese ímpetu que le ponen las mujeres a la palabra de Dios y a las cosas del Señor, yo me sentía gozoso también, porque veo que Dios repartió su amor en cada uno de nosotros, seamos de cualquier país que seamos, vengamos de donde vengamos y estemos donde estemos, es el mismo Dios. Amén. Y de eso trata la palabra que quiero compartirles. Es algo muy simple, sinceramente, y ustedes quizás conozcan mucho mejor la palabra que yo, pero quisiera hablarles un poquito de la palabra del Señor, que siempre nos dice cosas nuevas, ¿no verdad? En Marcos 12, vamos a Marcos 12. Y vamos a ocuparnos del gran mandamiento. Vamos a ir a lo fundamental. Marcos 12, del 28 al 34. El gran mandamiento. Yo creo que a veces nos ponemos, sí, Marcos capítulo 12, del 28 al 34. A veces nos ponemos a estudiar, y es bueno estudiar mucho la palabra de Dios, pero siempre es bueno regresar a los fundamentos, a lo que Dios nos quiere decir, a lo más importante. Hoy nos vamos a ocupar de algo de eso. Marcos 12, del 28 al 34. Permítame leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Amén. A partir del versículo 28, ¿todos lo tenemos? Amén. Allá vamos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Este pasaje es muy conocido por todos. Todos hemos oído hablar de este gran mandamiento, ¿no es verdad? Y yo quiero dividir este bosquejo en cuatro aspectos fundamentales. Hay 4 momentos aquí. Primero la pregunta que le hace este escriba al Señor. Segundo es la respuesta que le da al Señor. Tercero es lo que entiende el escriba o la conclusión que llega el escriba. Y como cuarto punto es la evaluación que le da el Señor a ese entendimiento. ¿Sí? Vamos a ir pasito por paso. Yo soy maestro de escuela dominical y maestro también de secundaria. Y quizás les voy a explicar así, pero que me gusta ir versículo por versículo. Yo no vengo aquí de decir cosas mías, yo vengo de hablar aquí de la palabra del Señor, ¿no? Amén, amén. Primero que nada vamos a hablar en contexto. Señores, esta es la última semana de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Estaba en la última semana. Aproximadamente en 3 días iba a ser sacrificado. El martes, Jesús se está encontrando aquí, está debatiendo. Si ven arriba en el mismo capítulo, Jesús empieza a debatir con unos herodianos y otros fariseos que le estaban buscando para tentarle. Le hacían preguntas capciosas, como para que se equivocara. Le estaban levantando un caso a nuestro Señor. Lo querían eliminar.
y le estaban levantando un caso, le estaban juntando pruebas y le hacían preguntas capciosas como la pregunta del tributo. ¿Hay que pagar o no impuestos? Le preguntaban a Jesús. O después venían los saduceos y le preguntaban, los saduceos que no creían en la resurrección le preguntaban, bueno, y la mujer que se muere y ha tenido 2 esposos, ¿con quién? Allá arriba en el cielo. Eran preguntas capciosas, eran preguntas que le tendían un lazo a nuestro Señor. Estaban buscando que Él se equivocara. Pero yo sí me puedo equivocar, pero nuestro Señor nunca se equivocó. Amén. Y Él supo salir airoso de todas esas preguntas. Pero en este contexto es que se está acercando este escriba, que era un conocedor de la ley. Era un estudioso de la ley. Y este hombre se está acercando con una pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Hermano, 613 ordenanzas tenían los judíos sobre la ley. Sobre los 10 mandamientos que le había dado Dios a Moisés, ellos habían fragmentado esos 10 mandamientos en 613 ordenanzas. 248 ordenanzas positivas o cosas que había que hacer. Y 365 ordenanzas negativas, cosas que no se podían hacer. Sí, los 10 mandamientos decía no matarás, pero decía, bueno, y ¿me puedo cortar el pelo el viernes? Cosas como esas, de cosas tan pequeñas como esta. ¿Cuántos pasos puedo caminar el sábado? Cosas como esas regulaban estas 613 ordenanzas. Y había muy frecuentemente debate entre ellos de cuál era la más importante. Bueno, esta es la preocupación que tiene este hombre. Esta es la preocupación que tiene este escriba. En el evangelio paralelo, en Mateo 22, dice que este hombre había venido con la motivación también de tenderle lazo a nuestro Señor. Pero poco a poco vamos a ver en este pasaje, en Marcos, que este hombre se va dando cuenta de cosas. Este hombre le está amaneciendo, como nos amaneció a nosotros algún día. A este hombre le está amaneciendo encontrarse genuinamente con Jesucristo. Se acercó uno de los escribas en el versículo 28, y este hombre lo había ido a disputar ya con los saduceos, lo había oído disputar con otros fariseos, y sabía que les había respondido bien. Y este hombre dijo, tengo que hacer la pregunta mía. Yo estoy preocupado, yo quiero saber qué es lo fundamental. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Miren, ¿cuál es lo prioritario? ¿Qué es lo primero? Sí. Esta era la pregunta más interesante del día. A Jesús le habían preguntado cosas que no eran tan interesantes. Esta era muy importante. Miren, nosotros nos hemos hecho muchas preguntas y nos hacen muchas preguntas cuando hablamos del Señor, ¿no es verdad? A veces nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor con algún hermano, estamos evangelizando o estamos exponiendo la palabra del Señor y nos vienen con preguntas capciosas también. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué nacen niños enfermos? ¿Por qué nació Hitler? O en Cuba, o Fidel Castro. ¿Por qué nacieron personas tan malas que hicieron tanto daño? Porque Dios permite eso. Eso esconde detrás una desconfianza de Dios, un lazo que te están tendiendo. Entonces tu Dios no es tan bueno. A veces las personas se acercan a Dios con ese tipo de preguntas. Hay otros que son mucho más filósofos y dicen, pero si Dios es todopoderoso, entonces pudieras hacer una piedra que Él mismo no pudiera cargar. Yo he escuchado gente que ha hecho preguntas de ese tipo. Y se cree que son muy inteligentes haciendo ese tipo de preguntas que no tienen nada que ver con la esencia y el carácter de nuestro Dios. Pero plantean dudas, inyectan dudas en las personas. Bueno, a veces tenemos que enfrentarnos a este tipo de preguntas. Jesucristo tuvo que enfrentarse a muchas preguntas de este tipo. Pero este hombre estaba movido por una motivación quizás de primera instancia para tentar a nuestro Señor. Pero yo creo que este hombre iba cambiando su carácter, su forma de preguntar. Y dijo, yo quiero preguntarle qué es lo más prioritario. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le va a responder, ¿no, verdad? ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor? ¿Qué nos dijo? ¿Qué le dijo nuestro Señor? Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios Tu alma,
toda tu mente. Pero antes que eso le dice, oye Israel, el Señor, ¿cuántos dioses hay? No, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y ese es el corazón de nuestro evangelio. Tenemos un solo Dios, uno solo. Ahora, usted sale afuera y hay miles de imitaciones de Dios. Pero son imitaciones de dioses. Hay un solo, existe uno solo. Amén. Nuestro Dios, uno solo. Sí, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero uno solo. No hay dos ni tres, uno. Ese es nuestro Dios. Y después hay que relacionarse con ese Dios. Y hay una palabra que se repite cuando nos vamos a relacionar con Dios. ¿Y es la palabra cuál? Todo. Todo. Amarás al Señor tu Dios con Todo. todo. Con todo. Amén. Miren, Amén. esta palabra todo no deja lugar a dudas, ¿no, verdad? No deja nada por fuera. A veces creemos nosotros que somos cristianos y decimos, no, somos cristianos de part-time o de tiempo parcial. A veces yo he conocido personas que creen que el cristianismo se puede vivir así. No. El cristianismo, Dios te pide todas o ninguna. Recuerdo a alguien que tuvo un sueño donde había un semáforo y había solo luces roja y verde. No había luz amarilla. Bueno, sí, para entrar al cielo solo hay luz roja y verde. No hay luces amarillas ahí, no hay tibio, no hay indeciso. No. Todo. Dios nos pide todo. Aleluya. O estamos dentro o estamos fuera, ¿no? Y Dios nos va a pedir todo, pero nos va a pedir todo ¿qué? ¿Qué es lo primero que nos todo? Con todo tu ¿qué? Corazón, con todo tu corazón. ¿Y qué cosa es nuestro corazón? ¿Qué significa todo nuestro corazón? Todos nuestros afectos, exactamente. Todos nuestros sentimientos, Señor. Todos nuestros sentimientos. Todos nuestros afectos. Todas nuestras voluntades, ¿sí? Todos nuestros sentimientos. A veces queremos separar a Dios de los sentimientos y las emociones. Y no. Nuestro Dios nos permitió sentir emoción. Sí. Y entonces, cuando yo veo a las mujeres que fueron a ese retiro de mujeres, saltando y poniendo todas, y Dios Cristo vive, y dando, soy salva en el nombre del Señor. Eso es lo que significa amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Amén. Señores, acaba de pasar el Mundial de Fútbol. Ustedes veían las personas allí. La gente estaba gritando con todo su corazón, ¿no verdad? Y pagaban miles de dólares por entrar a ese lugar. Cosas parecidas deberían suceder en nuestro culto dominical, ¿no verdad? Amén. Esa emoción, esa efusividad que hay en un encuentro deportivo debería ser lo que nos distingue a nosotros también. Amén. Porque todos nuestros afectos, todas nuestras emociones, todo nuestro corazón nos lo está pidiendo el Señor. Aleluya. Todo. No lo deje un poquitico allá, nada. No, todo le pertenece a Él. Amén. Pero también Dios nos pide toda nuestra alma, ¿no verdad? Amén. Alma. Todo lo que somos nosotros. Nuestra alma es lo que somos. Lo que tú eres. Esa persona, eso que tú eres, eso te lo está pidiendo Dios. Todo. Amén. Ese tesoro que guarda tiene que ser para Dios. Amén. Eso que está en lo profundo de tu ser, tus pensamientos, tus anhelos, eso le pertenece a Dios. Dios te lo pide, son de Él. Él pide que nos relacionemos con Él de todo corazón y que le entreguemos todo nuestro ser, toda nuestra alma. Yo quiero que usted vaya pensando si usted tiene algo que entregarle al Señor. Hay en la congregación hay un hermano que tiene un nieto que está jugando béisbol y es pitcher. Y el nieto está emocionado, está enamorado de su deporte. Ahora iba a ir de vacaciones a México y le decía, bueno, ahora nos vamos de vacaciones a México. Y el niño le dijo, no, yo no quiero irme. Yo quiero porque hay un partido de béisbol. Ese niño está enamorado de sus cosas. Miren, cuando nosotros ponemos a Dios y le entregamos todo nuestro corazón y toda nuestra alma, nuestro Dios se convierte en nuestra prioridad. Amén. Amén. En nuestra prioridad.
Usted se acuerda cuando usted era pequeño iba a ir a la playa y después estaba 3 días antes pensando que cuando va a ir a la playa y lo que voy a hacer. Y póngase a la playa si le gusta el bosque, si le gusta el río, si le gusta viajar, no sé. Nos emocionamos así también por este culto dominical. Amén. Amén. Nos emocionamos cuando nos vamos a encontrar con nuestro Señor, cuando vamos a adorarlo en el culto público. Dios nos está pidiendo todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Pero también nos pide otro todo. ¿Y cuál es ese todo? Toda nuestra mente. Y esto es nuevo. Esto de la mente es nuevo aquí. Nos está pidiendo Dios, nos está pidiendo todo nuestro intelecto. Toda la inteligencia que tú tienes, tienes que ponerla en servicio del Señor. Todo poder de raciocinio, toda capacidad intelectual, toda tu mente, todos tus pensamientos tienen que ser para Él. Estamos poniendo al servicio del Señor nuestra inteligencia. ¿De verdad? Nos esforzamos por estudiar la palabra del Señor, por comprenderla, por estudiarla de verdad. ¿Lo suficiente? Miren, hay que poner todas nuestras capacidades en el servicio de Él, porque no las pide todas. Si usted tiene la capacidad de hablar, usted está hablando para Él. Si usted tiene la capacidad de pensar o de planificar, usted está poniendo eso en función del Señor. Todo. Si usted tiene la capacidad de organizar, usted está usando esa capacidad para organizar las cosas de Dios. Toda tu creatividad le pertenece a Él. Él lo está pidiendo. Él dice que si te quieres relacionar con Él, tienes que relacionarte de todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. No podemos quitarnos la cabeza para amar a Dios. Nuestro culto es un culto racional. Efusivo sí, emocional también, pero racional. Tampoco es a lo loco, ¿no es verdad? No es a lo loco. Es un culto racional. Porque nuestros afectos nacen de nuestros pensamientos. También nos pide toda nuestra fuerza. Todas nuestras fuerzas. Y yo me gozo cuando vengo aquí. La otra vez me gozaba también porque decía, se le está quedando chiquito el lugar. Se le está quedando. Eso es que los hermanos tienen anhelo de venir al culto. Eso es que los hermanos quieren llenar este lugar. Porque aquí se habla de Dios, ¿no verdad? Amén. Toda nuestra fuerza. A veces decimos, no, yo estoy muy cansado. No voy a ir al culto. No tengo fuerza. Pero el lunes sí que tenemos fuerza para ir a trabajar. ¿No verdad? Pero el martes sí que tenemos fuerza para ir a trabajar. Miércoles, jueves, viernes. Y a veces decimos, no, que también tengo que trabajar el domingo. Y ahí sí nos ponemos la excusa de la fuerza, ¿no verdad? Dios nos pide toda nuestra fuerza. Dios nos pide toda nuestra fuerza. Miren, no existe el ministerio parcial en las cosas de Dios. Somos cristianos a tiempo completo. Usted es cristiano a tiempo completo. Las 24 horas del día, los 365 días del año, usted es un cristiano. Dios lo pide todo. Corazón, alma, mente y fuerza. Eso es lo que tenemos que darle a Dios. Es bastante, ¿no verdad? Es mucho. Pero vamos a seguir. Porque Dios nos da a veces mucho más de lo que nosotros le pedimos. Este escriba le dijo, dime uno. Dime el más importante. Pero Dios le va a dar 2. Porque Dios, así es nuestro Señor. Él nos da más de lo que nosotros le pedimos. No, Dios mío. Te voy a dar uno de más para que vayas llevando. Y no solamente se concentra en amar a Dios con toda corazón, alma, mente y fuerza, sino que le dice otra cosa. ¿Amar a quién? Al prójimo. Como a nosotros mismos. Al prójimo como a nosotros mismos. Esto era nuevo. Juntar estos dos versículos era nuevo. Ahora a nosotros nos parece algo muy conocido, ¿no verdad? Muy conocido. Sí, y lo sabemos y lo hemos repetido. Pero esto era nuevo. Bueno, amar a Dios sobre todas las cosas estaba en un libro de la Biblia. Y amar al prójimo como a ti mismo en otro. Deuteronomio y Levítico. Dios lo junta. Jesucristo lo junta. Dice, no hay uno sin el otro.
Amar al prójimo como a ti mismo. En el evangelio paralelo o en un pasaje muy parecido en Lucas 10, a un fariseo le viene con una preguntita parecida y él le dice, sí, amar al prójimo como a ti mismo. Y el fariseo le dice, pero ¿y quién es mi prójimo? Háblame del prójimo. Porque para el fariseo el prójimo era el hermano de la fe, el otro judío. Y Jesús dice, bueno, te voy a hacer una historia ahora. Y le hace la historia del buen samaritano, que todos conocemos, ¿no? ¿Verdad? Amén. El samaritano, que era visto por ellos como alguien inferior, como alguien que no era digno de ser tenido en cuenta. Y después al final le pregunta a Jesucristo, ¿cuál es el prójimo aquí? Respóndete tú mismo. Y el hombre no es capaz de decirle, el samaritano, él le dice, no, el que ayudó. Sí, el que ayudó, sí. Ese es tu prójimo. Porque amar a nuestro prójimo aquí en el domingo es muy fácil. Pero el lunes es cuando llegamos al trabajo. Y tenemos compañeros de trabajo y jefes que nos maltratan. Ahí se pone a prueba nuestro amor. Amén. Y ahí tenemos que amarlo como a quién. Como a ti mismo. Como a nosotros mismos. Así es. Como a ti mismo tienes que amar. Hay quien predica y dice, no, porque es que te tienes que amar tú primero para después amar a los demás. Yo creo que Jesucristo no está diciendo esto aquí. Jesucristo aquí está presuponiendo que tú te amas. Y sí, con ese amor que te amas tú, tienes que amar a tu prójimo. A ese que está al ladito tuyo. A ese que no te cae tan bien. Cada vez que tenemos una dificultad así con un hermano, yo le digo, ora con él. Ora por él y trata de orar con él. Porque dos que oran juntos, señores, tienen que ponerse de acuerdo. Amén. Usted tiene dificultad para amar a alguien, ora por esa persona apasionadamente. Ora por esa persona. Porque no hay forma de orar por alguien y no amarlos. Entonces, Dios nos está pidiendo todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza. Y también está pidiendo que amemos al prójimo, ese que está al lado de nosotros, como a nosotros mismos. El pastor, una de las cosas que dijo aquí al principio cuando yo llegué, es algo que yo iba a decir también. El cristianismo se nota, ¿sí? El cristianismo se nota, se te tiene que notar. No somos cristianos de la secreta que andamos por ahí, no, yo soy cristiano. Nadie, no se me nota. No, el cristianismo se te nota. Tiene que notarse que tú eres cristiano. Y a Jesucristo le preguntaron, ¿cómo se nos va a notar el cristianismo? Y yo, sí, en esto conoceréis que sois mis discípulos. Que se amen los unos a los otros. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que ser conocidos por cuánto nos amamos los unos a los otros. Eso es lo que nos distingue, eso es lo que nos identifica. La gente te va a conocer por el amor que tengas por tu prójimo. Amén. Eso es lo que te distingue, eso es lo que te hace diferente. Eso es lo que me hace diferente a mí. Gloria a Dios. Eres conocido porque amas a la gente. Te hago preguntas porque es que como soy maestra de escuela dominical, estoy acostumbrado. Pero es bueno meditar en eso. Somos conocidos por ser amadores de las personas. Amamos las almas. Miren, no se puede amar a alguien y odiar su fotografía. ¿Usted se acuerda cuando usted estaba enamorándose con su novia o con su novio? Usted guardaba una foto, por lo menos en la época de nosotros era así. Usted guardaba una foto y cuando la veía así... Se acordaba, ¿no era? Usted veía la foto y nada más veía la foto de esa persona y usted recordaba cosas bonitas, todos los sentimientos bonitos que usted tiene por esa persona, ¿no verdad? ¿Tú quieres ver la foto de Dios? Mira aquí está a tu lado. Amén. Somos hechos a su imagen y semejanza. Si tú no eres capaz de amar a esa fotografía de Dios, sí, borrosa, imperfecta todavía, pero Él fue hecho, ese que está al lado tuyo está hecho a su imagen y semejanza. Si no eres capaz de amarlo a Él, dice Jesucristo, no me venga luego porque amas al Señor, que no has visto. Amén. Eso lo hizo Juan. Tenemos que amar a nuestro prójimo, a ese que está al ladito de nosotros, como a nosotros mismos. Se trata de amarlos a ellos como Cristo sabe, y tú sabes también, que te amas a ti. Todos queremos lo mejor para nosotros. Tenemos que querer lo mejor para nuestros hermanos, para nuestro prójimo.
Miren, el otro, Dios nos va aleccionando a nosotros con cosas todos los días. Y te va a poner ese prójimo que es difícil de amar. Porque yo sé que hay personas que a veces nos hacemos difíciles de amar, ¿sí? ¿No, verdad? Y te va a poner ese prójimo y te va a poner a prueba tu amor por él. Y ahí es donde vamos a tener que demostrar que somos cristianos. Cuando empecemos a amar a esa persona que cuesta trabajo hacerlo. Miren, es muy fácil en una Semana Santa caminar arrodillado y cargar una cruz. O como hacen en Cuba, la gente hace sacrificio y se arrastra y va arrodillándose o arrastrándose a lugares. Eso, hacer una semana, eso es mucho más fácil. Pero infinitamente más fácil que cumplir estos dos mandamientos que tiene Jesucristo aquí. Yo quiero que ustedes se pregunten, ¿quién de ustedes ha cumplido un minuto de su vida estos dos grandes mandamientos? Un minuto. Yo no te voy a decir un día entero, porque eso es demasiado carga. Un minuto de la vida. Yo me pongo a pensar, ¿de verdad amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma? ¿O nos falta por ahí cosas que entregarle a Dios? ¿De verdad amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Es mucho más fácil el sacrificio, ¿no es verdad? Es mucho más fácil hacer holocausto. Sí, una semanita, pero ya después voy a hacer lo que me dé la gana. No. No. Y este hombre que está aquí preguntándole a Cristo sobre esto, se da cuenta de esta verdad. ¿Y qué es lo que dice él? ¿Qué dice de la respuesta de Jesús? Entonces el escriba le dijo, este es el entendimiento, lo que dijo, lo que entendió el escriba. Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Esto es verdad. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Eso es más difícil que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Este hombre entendió que ya no tenía nada que hacer, que tenía que empezar a sentir, tenía que empezar a amar a Dios como de verdad Él quiere que lo amemos, y tenía que empezar a amar al prójimo como de verdad Dios quiere que lo amemos. Esto te va a llevar a hacer, esto no te va a dejar así, porque no es solamente amar, no es solamente contemplativo y decir no, yo amo a Dios, no, eso te va a llevar a hacer, y esto te va a librar del legalismo, porque te va a dar una motivación real por el cual hacer las cosas. Todo lo que tú hagas y que nazca del amor al prójimo y que nazca primariamente del amor incondicional y total a Dios, te va a dar un motivo que te va a librar del legalismo para hacer las cosas de Dios. Eso es lo que nos salva. Ahora, este hombre se dio cuenta de algo que nosotros nos dimos cuenta un día, ¿no es verdad? Que no podía. Que la vara estaba muy alta. Que no podíamos saltar por ahí. Es imposible para cualquier ser humano cumplir con estos dos mandamientos un segundo de su vida. Ya no te estoy diciendo no hurtarás. Ya no te estoy diciendo no. Te estoy diciendo que somos violadores de la ley de Dios, sistemáticos de los dos mandamientos más importantes. Tú y yo. Eso somos tú y yo. Y a ese convencimiento llegamos un día, usted y yo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Amén. Dijimos, no podemos. Yo soy un pecador. Yo estoy muerto en mis delitos y pecados y necesito de la ayuda de Cristo. Nadie ha sido capaz de cumplir esos mandamientos nunca, humanamente. Pero hubo uno que sí lo cumplió. Y se llama Jesucristo de Nazaret. Y para eso vino. 3 días después, por nuestra incapacidad de cumplir estos dos mandamientos, tuvo que morir en la cruz. Esto lo estaba diciendo un martes. El viernes estaba muriendo en la cruz por esto. Porque nosotros no podíamos.
Porque ninguno de nosotros puede, ni podrá. Pero Él sí lo cumplió. Nuestro más grande pecado es no amar a Dios como deberíamos amarlo y no amar a nuestro prójimo como deberíamos hacerlo. Pero Cristo llena toda esa capacidad. Cristo sí dio la talla y llenó hasta el tope esa capacidad. Amén. Él sí amó a Dios como había que amarlo. Hasta la cruz. Allí sufriendo. Y amó a su prójimo como a sí mismo. Él sí pudo hacerlo. Y entonces tenemos que poner nuestra fe en el que puede. Para nosotros poder ser vistos por nuestro Señor como su Hijo. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros se lo hizo Dios pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Entiende de verdad el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz? Entendemos y valoramos de verdad cuánto le costó a Dios que nosotros estemos aquí hoy, domingo. En Cristo y solo en Cristo se nos imputa a nosotros la victoria sobre el pecado. Este hombre, este escriba, comprendió que por sí mismo no podía entrar. Entonces, ¿cuál es la evaluación del Señor? ¿Qué le dice Dios? ¿Eres salvo? ¿Eso fue lo que le dijo Dios? No. Dios le dijo, estás cerca. Estás cerca. Estás en la puerta. Pero no queremos quedarnos en la puerta, ¿no, verdad? Queremos entrar. No estás lejos, le dijo. No estás lejos, tú estás cerca. Ya vas entendiendo, de esto se trata. Pero va a pasar algo dentro de 3 días. Y solo confiando en la muerte y poniendo tu fe en la resurrección de nuestro Señor, de Él mismo, ibas a poder entrar. Te estás en la puerta, estás cerquitica. Ya sabes, ya entendiste, tú solo no puedes. Tienes que confiar en el que puede, que se llama Jesús. De verdad amamos a Dios. Amamos su compañía. Amamos su palabra. Amamos su iglesia. Amamos su creación. Amamos al prójimo. De verdad amamos eso. Amamos a esa persona que no se nos hace fácil amar. Deberíamos esforzarnos para hacerlo. Deberíamos esforzarnos porque Dios no nos pide un poquito de nosotros. Dios nos está pidiendo todo. Todo. Todo, 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 todo. Y si estamos aquí hoy y creemos que nos falta algo por darle, bueno, eso tenemos que entregárselo a Dios en oración. Amén. Y si estamos aquí hoy y todavía no hemos entregado nuestra vida y todavía creemos que por nuestra fuerza podemos, bueno, déjame decirte que no. No puedes. Tú solo no puedes relacionarte con Dios. Es por medio de su Hijo. Amén. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Ese que murió, el que llenó el tope de todos los requisitos que Dios pedía. El que sí se relacionó con Él en amor verdaderamente. Y el que ama a su prójimo como a sí mismo. Amén. Eso es lo que yo venía a decirle, mi hermano. Eso es lo que yo quiero que aprendamos en la mañana de hoy. Que hay 2 mandamientos pequeños, pero que son inmensamente grandes y difíciles de cumplir. Pero nosotros, gracias a nuestro Señor Jesús, somos considerados justicia por nuestro Dios. Amén. ¿De verdad? Amén. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén.